Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga en esta bella mañana. Quiero contarles a los que nos ven fuera de nuestras fronteras, fuera del país, que hoy estamos conmemorando el 201 aniversario de la independencia de nuestro país, Costa Rica, que en realidad fue el 15 de septiembre. Pero hoy en la iglesia estamos conmemorando eso y bueno, lástima que no nos pueden acompañar, pero tenemos deliciosas comidas típicas, comidas criollas tradicionales, tamales, gallos, que es el equivalente a decir tacos de picadillo, de empanadas, vamos a comer también, tomar café, vamos a tomar agua dulce. Así que hoy es un día hermoso. Quiero también agradecerle a todos aquellos que nos ven todas las semanas después de que subimos la predicación y pedirles por favor a los que no se han suscrito al canal que nada más denle suscribirse para seguir creciendo en la predicación de la palabra. Hemos estado teniendo una audiencia de más de 200 vistas por semana y esto es maravilloso, esto se lo debemos al Señor, la honra y la gloria sea para el Señor. Le damos un aplauso al Señor. Y por supuesto, este aplauso también es para usted que nos está viendo y nos está apoyando. Le repito, le agradecería si se suscribe al canal y para seguir creciendo en esta hermosa tarea que el Señor nos encomendó y precisamente después de la pandemia que el Señor nos guió a abrir el canal de YouTube y estamos llegando a muchas personas fuera del país. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Josué, así que hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer dos versos nada más, el verso 8 y el verso 9. Un pasaje muy conocido por los cristianos. Y dice así la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay pasajes en la Biblia que nos hacen meditar constantemente. Hay pasajes que, como le llamo yo, son íconos, son icónicos, constantemente nos recuerdan. Bueno, el Señor Jesús prometió que su Santo Espíritu nos recordaría lo que habríamos de decir cuando fuéramos a predicar, y de esta manera yo siento que el Espíritu Santo también, pues a nosotros, para nuestra vida cotidiana, nos anda recordando pasajes icónicos dentro de la palabra de Dios que nos hacen recordar el poder y la autoridad del Señor en nuestras vidas. Una de esas historias es precisamente la historia de Josué. ¿Quién era Josué? Bueno, Josué era un muchacho que junto con su familia se aventura a acompañar a un pueblo entero que había sido llamado o ha sido enviado por parte de Dios a salir de Egipto, a dejar afuera, a dejar atrás la esclavitud. Todos ellos, todo ese pueblo hermoso eran guiados por un líder llamado Moisés, quien los conduce por el desierto en un viaje que duraría 40 años. Por diferentes circunstancias, eso se lo dejo de tarea a usted que lo lea en el libro del Éxodo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años dando vueltas en el desierto? La cosa es que, centrados en la historia de Josué, este pueblo llamado Israel, un día decide creerle a Dios por un futuro mejor, por una expectativa tal vez de vida, una calidad de vida mejor, y empiezan a caminar en obediencia, porque habían escuchado la voz de Dios y deciden seguir a Dios en obediencia. Por supuesto, con la fe puesta siempre en la esperanza de que más adelante habrán tiempos mejores. Yo sé que los cristianos todos los días nos levantamos pensando en que vendrán tiempos mejores, así es. Hace tiempo se nos enseñaba una frase que decía, y lo mejor está por venir. Y claro que lo mejor está por venir. Yo cuando comenzaba
hace unos años a caminar en el cristianismo, decía, sí, lo mejor para mi vida, lo mejor para mi vida en la tierra. Y luego lo entendí proyectado más hacia un futuro. ¿Qué es lo mejor que está por venir para su vida? ¿Qué sería lo mejor que le pueda pasar a usted? Que el Señor nos llame a su presencia. Eso es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos. Ojalá y todos anheláramos ese momento. Eso es lo mejor que nos puede pasar y eso es lo mejor que está por venir para nuestra vida. No lo que hay aquí en la tierra, porque lo que hay aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Llegará el momento en que el Señor nos llame a su presencia y entendamos esto: ninguno de nosotros es imprescindible. Todos somos sustituibles en mayor o menor medida. Así que, hermanos, habrán tiempos mejores, por supuesto, y eso es lo que le creyó Josué junto con el pueblo de Israel. Este personaje Josué es mencionado en los 3 libros del Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el de Deuteronomio, en el propio libro de Josué también. Y en todos ellos su labor sobresale precisamente con respecto a los demás ciudadanos del pueblo de Israel. Y cuando uno comienza a leer este libro de Josué, se encuentra precisamente con que ya el líder principal, aquel líder se había encargado de guiar al pueblo para salir de Egipto, ese líder llamado Moisés ha muerto. El pueblo está sin líder y Dios inmediatamente le hace a Josué un llamado que es un fuerte llamado también, de atención para nosotros, porque le asigna una tarea muy importante. Dice en el verso 2, esto es precisamente el inicio y lo que nos da la razón a nosotros para poder entender qué fue lo que pasó en ese momento. Le dice el Señor a Josué, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En ese momento, hermanos, Dios está hablando a Josué para que tome no solamente la gran responsabilidad de ser el líder de una nación que podía, más o menos se calcula que podrían ser entre 4 o más millones de personas que caminaban por el desierto sin un lugar fijo, porque ellos se movían constantemente, 4 o más millones de habitantes, sino que también le da a Josué una de las tareas más difíciles que nunca antes se le habían encomendado a otro hombre. Incluso dentro de la historia de la humanidad, usted analiza esa misión que Dios le da a Josué y uno dice, wow, qué Dios más carga, cómo le asigna y cómo confía en este líder. Qué confianza más grande tenía que tener en este varón para poder encomendarle esa nación, esa tarea que tenía que cumplir guiando esa nación. Josué debía ingresar a la tierra que Dios había prometido a Israel y derrotar. Cuando la Biblia nos habla de derrotar, tenemos que entender matar, exterminar, borrar de la faz de la tierra a todas las personas que vivían ahí, a todos los habitantes de ese territorio llamado Canaán, incluidos los gigantes descendientes de Anac. ¿Quiénes eran los gigantes descendientes de Anac? Bueno, es una raza de gigantes, la encontramos en el libro de Génesis, por ahí del capítulo 6, una raza de gigantes que se creía que había sido extinguida durante el diluvio. Bueno, aquí la volvemos a encontrar nuevamente en el territorio de Canaán. Y cuando acabo de decir, hermanos, que todo empezó precisamente con ese llamado que Dios le hizo a Josué. Dios llama a Josué, lo pone al frente de él y le dice, mira Josué, ahora que Moisés ha muerto, yo te encargo este pueblo. Vas a ser el jefe y te va a tocar conquistar la tierra prometida. Así que yo pienso que ese fue un momento crucial en la vida de Josué, porque tal vez él ni siquiera se lo esperaba. Él decía, bueno, como todo el demás pueblo, se nos murió el líder, ¿qué podemos hacer ahora que no tenemos líder? Ya no tenemos quien nos guíe. Pero hay algo que Dios le dice y a mí me gusta mucho. Dios le dice a Josué, el límite de tus conquistas será el límite que pongas a tu ambición. ¿Sabía eso? Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros cada día. El límite de nuestras conquistas, hermanos, como personas, como seres humanos, por supuesto que siempre encaminados dentro de la voluntad de Dios, será el límite que le pongamos a nuestra ambición.
En el verso 2 le dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. La versión Reina Valera dice, Reina Valera de 60 dice, y todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. O sea, hasta donde le llegue a usted la ambición, hasta donde le llegue a usted el deseo, es más, la fe que usted ponga en el encargo que Dios le da, ahí va a llegar su conquista. Esto es algo hermoso, hermanos, porque muchas veces los seres humanos decimos, bueno, es que yo pienso que ya en la vida yo toqué fin. Como decía un amigo, ya llegué a donde tenía que llegar, ya llegamos donde íbamos. Y entendamos esto, nosotros como personas nunca tenemos un techo, porque nuestro techo es el cielo, pero no tenemos un rumbo fijo en la tierra con respecto a las cosas que podemos alcanzar, por una razón muy sencilla, porque todo está supeditado a lo que nuestra mente nos restrinja. Así que Dios le permite a Josué soñar y soñar en grande. Luego le muestra la extensión del territorio que va a conquistar y le da la promesa de acompañarlo en todas las misiones que emprenda. De hecho, si usted lee el libro, sigue leyendo, se va a encontrar que el territorio que Dios le asigna fue un territorio infinitamente mayor del que ellos realmente conquistaron. Pareciera ser que de pronto se le quedó corta la visión a todo el pueblo y llegaron hasta ahí. Sin embargo, Dios nunca limitó la visión de Josué. Josué fue el que limitó la visión, él conjuntamente con la gente que estaba a su alrededor. La única condición que Dios le pone a Josué, que es la misma condición que nos pone a nosotros como seres humanos, es que debemos esforzarnos, que debemos ser valientes. Y esto es un mandato para los hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes. Si contraponemos esta posición a la actitud que tuvieron aquellos famosos 10 espías que dijeron que todo estaba perdido, que no había manera, que no había forma de derrotar a esos gigantes, es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Josué, usted va a entrar a la tierra prometida y va a derrotar a los descendientes de Anac. O sea, por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la dificultad que tengamos al frente, siempre el Señor nos va a dar a nosotros la estrategia y las armas para vencer lo que el enemigo nos ponga por el frente. Así que esto es un mandato importante que Dios le hace a Josué y que Dios le hace a todos sus hijos. En el verso 9 del capítulo 1 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Usted sabe que Dios acompaña a sus hijos donde quiera que vayan. El único problema es que nosotros no queremos que el Señor nos acompañe muchas veces y desechamos la compañía de Dios. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y ahí va a estar a la par nuestra y sufriendo muchas veces porque nosotros no queremos obedecerle. Y tenemos que pasar por cada cosa. Como decimos en buen tico, nos metemos en cada bronca por nuestra cabezonada y por nuestra falta de fe y, por supuesto, por nuestra desobediencia. Dios le dice además que nunca se debe apartar de él la palabra como requisito esencial para ser prosperado en todas las cosas. ¿Y por qué será que el Señor dice que nunca se debe apartar de nosotros este libro, esta ley, lo que Él nos manda, lo que Él nos da? Porque si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, tenemos que escuchar su palabra. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Tenemos que leer la palabra y poder interiorizarla, poder llevarla a nuestro ser para poder vivir con ella. Si leemos el texto del verso 1 al verso 9, cuando Dios llama a Josué, le hace una serie de promesas que también le pone condiciones, en donde son promesas condicionales, promesas para hacerlo prosperar y para hacerlo crecer. Lo que nosotros llamaríamos promesas para poder bendecirlo. Estos últimos cultos hemos estado hablando acerca de que Dios no nos regala todo, Dios no nos da todo simple y sencillamente porque nosotros somos muy cargas. No, Dios nos pone condiciones, tiene que haber un esfuerzo como personas, como seres humanos, como creyentes, para que el Señor nos pueda bendecir, porque si no el Señor no nos va a bendecir. El Señor promete, por ejemplo,
cuidar de nuestras finanzas. El Señor promete mantenernos a nosotros financieramente bien, pero nos da un requisito. Eso está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Si usted quiere leerlo, lo puede leer. Y a veces la gente dice: ¿por qué es que me está yendo tan mal en las finanzas? Bueno, el Señor tiene sus promesas, pero esas son promesas condicionales. Sucede también en nuestra vida, hermanos. Dios nos da sus promesas que son maravillosas, pero demanda de nosotros que seamos diligentes. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser esforzados en todo lo que hagamos, siempre guardando y cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Cumplimos la palabra? A veces, yo sé que sí. Yo sé que los cristianos a veces cumplimos la palabra y otras veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque es más bonito acomodar la Biblia a lo que a uno le parece que debe ser, que sujetarse a la voluntad de Dios. Hermanos, y esto que les voy a decir hoy debería ser una excelente reflexión para todos aquellos que gustan del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos que cuando Cristo viene a la tierra, nos enseña algo muy importante, y es, primero, que tenemos que ser obedientes a su palabra, y segundo, que tenemos que seguirlo, porque Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Cuándo tenemos que tomar la cruz? ¿Una vez en la vida? No, todos los días, porque esa cruz se llama obediencia. Así que para todos aquellos que nos agrada de vez en cuando coquetear con la palabra, porque yo sé que como cristianos no estamos al 100%, habrá algunos que andan al 90, otros que andan al 80 y otros que andan al 70, otros que andan al 10. Los cristianos nunca estamos al 100% con el Señor, y esto sería engañarnos, decir que todos estamos aquí volando y navegando sobre una nube. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El gran problema de los seres humanos es que no crecemos precisamente porque no somos constantes en el Señor. La Biblia nos enseña algo que debemos tomar en cuenta todos los días, que existe entre la comunidad cristiana. Dice que entre la comunidad cristiana nos vamos a encontrar dos bandos de personas que están claramente establecidos. Esto nos lo enseña Santiago en el capítulo 1, versos 22 al 27. Dice que por un lado están los oidores y por otro lado están los, ¿se acuerdan cómo se llaman los otros? Los hacedores, correcto. ¿Quiénes son los oidores? Los oidores son los que se pasan la vida escuchando nada más la palabra. O sea, aquellos que son asiduos, escuchas de sermones, de predicaciones, de exhortaciones y de todo tipo de mensajes. Estos no pasan de escuchar y de decir: qué bonito habló hoy el pastor, qué interpretación más original. O como a veces se encuentra uno la gente decir, llegan y le dicen: pastor, vieras que yo nunca había visto de esa manera eso que usted me acaba de decir, yo nunca había visto ese pasaje de esa manera. Pero nada más, eso es todo. Por ahí no, de ahí no pasa. El día de mañana vuelven a escuchar otra vez una predicación en el mismo sentido o con alguna variación, y otra vez se vuelven a deslumbrar, otra vez se vuelven a maravillar, y así siguen dando vueltas en la vida, siguen su camino por la vida sin dar ningún tipo de fruto. Y esto es lo más terrible: los oidores nunca van a dar fruto de la palabra, porque se van a encargar de escuchar nada más, no la van a poner en práctica. Así que esto es terrible. Dice Santiago que este tipo de cristianismo es semejante a aquellas personas que se llegan y se fijan en un espejo. Imagínese usted cuando se levantan en la mañana y se van a peinar y usted se ve en el espejo. Bueno, las mujeres que se maquillan, nosotros los varones que de alguna manera nos acicalamos, porque también los hombres tenemos vanidad, ¿verdad, Víctor? No dice Víctor que no. Claro que sí, los varones también tenemos cierta vanidad y nos vemos en el espejo, pero dice que este tipo de cristianos son como aquellos que en la mañana se levantan o en cualquier hora se fijan frente a un espejo y se van a hacer otra cosa y se les olvida cómo era su rostro. Qué terrible. Pensamos nosotros en cómo está nuestra cara, cómo está nuestro rostro cuando nos vimos en el espejo. Cristian está muerto de risa. Yo pienso que seguro a él se le olvida. Ok, esos son precisamente los oidores, los que no retienen absolutamente nada. Y en el otro bando están los hacedores. ¿Quiénes son los hacedores? Los hacedores son los que ponen en práctica la palabra de Dios. Hace unos días comentábamos que
¿Por qué la gente tiene constantemente que andar detrás de los líderes, detrás de los pastores, pidiendo oración? Ore por mí porque tengo este problema, ore por mí porque tengo esto, ore por mí porque tengo lo otro. ¿Por qué pasa eso? Porque no se enfrentan a la realidad de Dios, a vivir la palabra como tienen que vivirla, y no le creen al Señor por las promesas y por los cambios que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso es que cuando ponemos en práctica la palabra, cuando nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, somos libertados por el Señor Jesucristo, porque sabemos que hemos sido escogidos y hemos tomado la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta que puede tomar un ser humano? Seguir a Jesucristo y confesarle como su suficiente Salvador. Cuando tomamos esa decisión correcta y sabemos que la hemos escogido, ya que, por supuesto, cuando hablamos de escoger es porque tenemos la libertad total de hacer eso. Si no, no lo hubiéramos hecho. Si usted tiene la opción hoy de escoger entre Dios y el mundo, entre Dios y todo lo demás que lo aparte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a obligar a hacerlo. Pero si usted toma esa opción, usted está en la opción correcta y usted va a comenzar a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Yo siento que los oidores todavía no están bien convencidos con la opción. Todavía creen que puede ser que sí, pero voy a darle chance a que mis sentimientos, a que mis pensamientos, a que mis emociones me dominen un ratito, y por allá de vez en cuando le pongo cuidado a la palabra para que la palabra me limpie. No deberíamos ser así, porque entonces seríamos de constante oidores. Santiago también habla de un término muy importante, y es que dice que las personas que son de esa manera son llevados de un lugar a otro. O sea, no van a tener una estabilidad en su mundo espiritual. Así que cuando vamos a la vida de Josué, nos encontramos que Josué acepta el llamado que Dios le hace. ¿Y cómo lo acepta? Pues de la manera más sencilla que uno se puede imaginar. Él va delante de la presencia de Dios. Me imagino que era un hombre que se levantaba todos los días y oraba. Todos los días tenía una buena comunión con el Señor. Va delante de la presencia del Señor y el Señor le habla. En ese momento él siente la certeza de que Dios es el que le habla, porque por supuesto tenía comunión con Él. ¿Cuándo nos damos cuenta que el Señor nos está hablando? Cuando tenemos comunión con Él. A veces el Señor nos habla y no nos damos cuenta. Y la gente dice, es que ya Dios no habla en voz audible. No, Dios habla a nuestro corazón. Dios nos habla a nosotros personalmente, para los que no lo saben y para los que nunca lo han experimentado. El Señor nos habla a nosotros personalmente. Tal vez no con voz audible, pero sí en nuestro corazón, y sentimos inmediatamente la confirmación de que es el Señor el que nos está hablando. Y Josué escucha la voz de Dios porque él tenía comunión con Él, e inmediatamente ¿qué hace? Se pone en acción. Inmediatamente se pone a actuar. Dice a partir del verso 19 que inmediatamente el Señor le dice que Él va a ser el sustituto de Moisés. Entonces Él se levanta y comienza a girar instrucciones al pueblo y comienza a ejercer como el líder que había sido llamado a ser. Ojalá los cristianos fuéramos como Josué, que inmediatamente que escuchamos la voz de Dios nos ponemos en acción. Ojalá todos fuéramos así. Yo pienso que el mundo sería muy diferente. ¿Por qué haríamos la diferencia? Porque podríamos perfectamente ser reconocidos en cualquier lugar donde vayamos. Pero lamentablemente no lo somos. Nos ponemos a dar muchas vueltas esperando, siempre andamos esperando algo más. Ay, es que tengo una inquietud, dice la gente, es que tengo una inquietud por ahí. Es que de pronto me salió, tengo una idea y estoy esperando algo más. Y algunos dicen, sí, bueno, voy a esperar la confirmación de Dios. Y algunos peor todavía, porque se van a buscar un supuesto profeta, un disque profeta, para que le diga lo que tiene que hacer. El Señor dejó su palabra, el Señor dejó su Santo Espíritu. Así que, hermanos, aun cuando sabemos que Dios nos ha hablado, porque hemos sentido en nuestro corazón esta confirmación desde el primer momento, mucha gente todavía anda por ahí dando tumbos. Constantemente uno los escucha decir, y no digo la gente del mundo, estoy hablando de los cristianos, específicamente los cristianos que andan por ahí diciendo, y a mí se me revuelve por dentro, ¿qué les digo? Me enojo, para decirlo de una manera muy suave.
Me enojo porque he oído a los cristianos y todavía los cristianos andan diciendo, ay, es que le puse señales a Dios. Le ando poniendo señales a Dios para saber si lo que acabo de recibir proviene o no proviene de Dios. Y uno, por supuesto, que les dice que eso no está bien de ninguna manera. Y usted sabía esto, no está bien ponerle señales a Dios. Si en algún lugar le han enseñado a usted, póngale señales a Dios, le han enseñado una doctrina errónea, totalmente errónea. Y le voy a decir por qué es. Porque Dios no es ningún charlatán, y mucho menos nosotros tenemos la potestad de probarle o de cuestionarle. ¿Quién es usted? ¿Quién somos nosotros para poderle cuestionar a Dios? Para poderle reclamar, ni siquiera reclamarle. Pero hay quien se enoja cuando uno le dice que eso de ponerle señales a Dios no está bien, incluso que no es bíblico. Y cuando uno les dice que no es bíblico, peor, porque entonces le citan el pasaje, ese famoso del libro de Jueces, lo han leído ustedes, el pasaje de Jueces, donde hay un personaje que se llama Gedeón. ¿Han oído hablar de Gedeón? En el libro de Jueces, Gedeón, un juez llamado Gedeón le pone señales a Dios para saber si realmente es Dios el que le habla. Y yo le digo a los creyentes, por favor, hermanos, pongámonos serios. El tema de Gedeón no lo podemos aplicar a nuestros tiempos. ¿Y por qué no lo podemos aplicar a nuestros tiempos? Por una razón muy sencilla. Recuerde que el juez Gedeón vivió en el Antiguo Testamento. O sea, aproximadamente unos 1200 años antes de que naciera Jesucristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que el Espíritu Santo no estaba de manera permanente a disposición de los hijos de Dios. ¿Ustedes sabían eso? El Espíritu Santo no estaba a disposición de los hijos de Dios. De vez en cuando tomaba a alguien y le daba profecía al pueblo. La gente era guiada por los profetas. Este es otro punto importante. Pero bueno, ¿por qué no hay que ponerle señales a Dios? Porque Gedeón no sabía si era Dios el que le estaba hablando, porque él no tenía el Espíritu Santo. Si usted es un cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si usted recibió a nuestro Señor Jesucristo como su suficiente Señor y Salvador, el Espíritu Santo debería estar haciendo su trabajo todos los días en su persona. Así que, hermanos, no existe en estos tiempos el cuento de que yo le voy a poner señales a Dios. Si usted le pone señales a Dios es porque usted no tiene el Espíritu Santo y usted no puede escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado con eso, porque eso es una falsa enseñanza, una terrible enseñanza que le han dado a la gente. La gente anda por ahí diciendo, hoy voy a ponerle señales a Dios a ver si me puedo casar, dicen las muchachas. A ver si este es el hombre que estaba esperando. O a ver si este es el negocio que tengo que hacer. No, vaya, doble rodillas delante del Señor, que el Señor le va a hablar a su corazón y le va a confirmar, porque usted tiene el Espíritu Santo. Eso es más que suficiente. No necesitamos absolutamente para nada andarle poniendo señales a Dios. Así como muchos pasajes más que hay en la Biblia que son del Antiguo Testamento, que no serían aplicables a nuestra vida en la actualidad. Hay algunas cosas que sí se aplican y hay otras cosas que no se aplican. ¿Por qué? Porque fueron específicas para ese momento del pueblo. De la misma manera como recientemente hablábamos acerca de cuando el Señor le dice, y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Eso se lo dijo a ellos cuando iban a conquistar la tierra prometida. La gente a veces va y se quita los zapatos y dice, ay, me gusta ese terreno, porque como el Señor dijo que todo lo que pisara la planta de mis pies sería mío, voy a ir y lo voy a conquistar, me lo van a regalar. No, falso. Si usted quiere comprar un terreno, si usted quiere adquirir un terreno, póngale la espalda al sol, como decían mis abuelos, como decían nuestros campesinos, y trabaje. Si usted quiere algo, trabaje. En esta vida nada es gratis, nada es regalado. Dice un dicho por ahí que ningún almuerzo es gratis, ¿verdad? Porque a final de cuentas se lo terminan cobrando a uno. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado con las cosas falsas, erróneas, con las mentiras que nos enseñan con respecto a la palabra de Dios. Porque esto ha hecho que el pueblo de Dios no crezca. Esto ha hecho que la gente viva dependiendo de fantasías que no existen, falsas interpretaciones a la palabra. Ahora bien, piense y entienda esto. La vida del cristiano, la vida como cristiano debería ser para nosotros un boleto de ida nada más. ¿Han comprado ustedes, han viajado alguna vez y han comprado, bueno, cuando tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que comprar un boleto de ida y de venida, ¿verdad que sí? Nosotros los que solamente tenemos visa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque si llegamos a Estados Unidos y solo tenemos boleto de ida, nos devuelven, ¿verdad? Y nos
cancelan la visa. ¿Ustedes sabían eso? Eso pasa cuando uno tiene visa a Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que comprar boleto de ida y boleto de venida, porque si no está en problemas, nunca más volverá a tener visa, se la van a cancelar, incluso hasta lo pueden meter preso, como le pasó a un pariente de nosotros por ahí. La cosa es que la vida del cristiano debería ser como un boleto, como comprar un boleto nada más de ida. Cada vez que alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador, está comprando un boleto sin regreso. ¿Sin regreso a dónde? Sucede que la vida en Cristo tiene necesariamente que tener una sola vía, un solo camino. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Josué decidió seguir a Dios, compró un boleto sin regreso también. Le sirvió al Señor todos los días de su vida, conquistó la tierra prometida y la repartió a su pueblo, por lo menos hasta donde alcanzó la conquista. Cuando estaba a punto de morir, hace un hermoso discurso de despedida. Eso me encanta, me gusta mucho. Léase el capítulo 24 de Josué, el discurso de despedida de Josué. Hermanos, es sencillamente magistral, es hermoso lo que Josué le dice al pueblo. Entre otras cosas, le dice, o les dice: lo que ustedes tienen, hermanos, no les ha costado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios les ha entregado hasta el último pedazo de tierra que ustedes poseen. La gente dice: es que todo lo que yo tengo, el carro, la casa, y comienzan a llenarse, a inflarse el pecho de orgullo por cosas que son temporales y pasajeras y que se van a quedar en el momento que usted se muera. No tenemos absolutamente nada. Si algo tenemos o si algo ostentamos, es porque el Señor nos los ha permitido tener. Y esta reflexión, hermano, la deberíamos aplicar el día de hoy. Luego les dice: teman a Dios y sirvan a Dios con integridad. Y oiga esto: pero si les parece poco servir a Dios, y créanmelo o no, los cristianos a menudo nos parece poco servirle a Dios. Nos parece poquísimo servirle a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a perder yo el tiempo sirviéndole a Dios, comprometiéndome con la obra de Dios, trabajando en una iglesia, predicándole a la gente, ayudándole a la gente? Hay muchas formas, hay muchos ministerios, hermano. La gente cree que el único ministerio que hay es el de venir aquí al frente a predicar. Este es el más difícil de todos, hermano, le cuento, porque es cuando uno le cae mal a las personas y es cuando más cuesta que la gente le entienda a uno. Pero hay muchos ministerios, pero la gente dice: no, así estoy bien. Voy a la iglesia cuando me queda tiempo, de vez en cuando llevo una ofrenda, de vez en cuando hago algo para Dios. No, recuerde esto: Dios lo dio todo por usted y por mí. ¿Y qué fue lo que dio Dios? A su Hijo unigénito. Y entonces Josué les dice a ustedes, les dice al pueblo, les dice: sírvanle con integridad, pero si les parece poco servirle a Dios, no importa. Adoren a los ídolos y a los dioses falsos de todas esas personas que viven alrededor. ¿Usted cree que en el mundo hoy hay ídolos y hay dioses falsos que la gente adora? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ya no lo vemos de esa manera. Antes la gente decía así: las imágenes de Acera, las imágenes de los dioses de Moloch y los demás dioses que tenían ellos ahí en los famosos lugares altos, en las colinas. No, la gente en el mundo adora a dioses falsos y los tienen por montones y están por todo lado, y no necesariamente son estatuas ni imágenes. Así que, hermanos, ese llamado que Dios le hace al pueblo a través de Moisés, a través de Josué, cuando les dice: si les parece poco servir a Dios, está bien, sigan en lo que están haciendo, adoren a esos dioses falsos. Y de toda esa gente que vive alrededor de ustedes, les voy a decir algo: sin embargo, hagan lo que ustedes hagan, mi casa y yo serviremos al Señor. Y esa es la posición clara y definida que debemos de tener los cristianos. Siempre, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos alrededor, no importa que el mundo nos empuje, que el mundo nos impulse a hacer las cosas que al mundo le agradan, siempre piensa en esto y diga esto y tenga esta convicción fuerte: mi casa y yo serviremos al Señor. Posteriormente la Biblia dice que Josué murió. ¿Sabe a qué edad murió Josué? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Cuántos años tenía Josué cuando murió? La trivia:
tenía 110 años, dice la Biblia. ¿Y dónde había iniciado esta historia de 110 años? Bueno, hacía mucho tiempo, cuando ya era joven, y fue tras el llamado que Dios le había dado, cuando Dios le prometió que iba a sacar de Egipto a todo su pueblo y lo iba a llevar a la tierra prometida. ¿Qué se iba a imaginar ese chiquillo? Seguramente era un huilán, un chamaquito, cuando el Señor lo llama y cuando el Señor hace el llamado al pueblo y él sale con el pueblo. ¿Qué se iba a imaginar él que un día iba a hacer esa gran hazaña? ¿Verdad que no? Pues claro, lo único que tenía que hacer era creerle al Señor durante todos esos años para poder ver cumplida la promesa y la palabra de Dios. Dios a nosotros nos dice que si salimos de Egipto, dejamos atrás las cosas que nos atan sobre la tierra. ¿Ha escuchado eso? Las cosas que nos esclavizan, las cosas que nos hacen esclavos. ¿Ha escuchado usted eso? Y la gente dice, no, ahora no estamos no somos el pueblo de Israel, no vivimos en Egipto. Egipto tipifica la esclavitud. Los seres humanos vivimos constantemente en esclavitud. Pero el Señor nos sigue diciendo que si dejamos atrás Egipto, si nos sometemos a Dios, Él nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para usted? Si yo le digo, ¿cuál es su tierra prometida en este momento? ¿Qué me diría usted? La tierra celestial, la patria celestial, esa es la tierra prometida para nosotros los cristianos. ¿De qué más podríamos preocuparnos? ¿O qué otra cosa podríamos anhelar? Cuando el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿De qué nos estaba hablando? ¿A dónde teníamos que tener nuestros ojos puestos? Siempre en el Señor. Y cuando en el Salmo 121 el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde tenemos que mirar? Por eso, hermanos, tenemos que comprar todos ese etiquete y viajar como viajó Josué, esperando un día presentarnos en la presencia del Padre para recibir el galardón tan esperado. ¿Se ha imaginado usted cómo será ese momento de presentarse delante del Señor? Últimamente he visto muchas personas allegadas partir con el Señor y siempre le queda a uno esa duda, esa espinita. ¿Cómo será ese momento, verdad? Dice la palabra de Dios, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se imagina usted cómo será eso? A mucha gente le da ansiedad y le da miedo y que cómo será morirse. No se preocupe lo más mínimo. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga por su iglesia, el llamado va a ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo será ese momento cuando partamos de este mundo y lleguemos a la presencia del Señor? Pues esa es la tierra prometida, ese es el lugar que el Señor nos ha prometido a todos. Así que, hermanos, hoy es un día para entender que ya llegamos hasta aquí, ya usted y yo llegamos hasta aquí, ya no hay opción de volvernos. Hay gente que dice, uy, es que fulanito se desconvirtió. ¿Cómo es que dicen? Se apartó, se descarrió, se apartó, se desconvirtió. Hay muchas formas. No, hermanos, no hay tiempo para desconvertirnos, no hay tiempo para apartarnos. Ya llegamos hasta aquí, no hay tiempo para volver atrás. Entienda esto y ojalá que usted se lo lleve hoy en su mente. Usted, cuando aceptó a Jesucristo, compró un boleto sin regreso. Usted tiene un boleto de ida nada más, porque todos vamos hacia el mismo lugar. Esta semana leí algo que me gustó y quiero dejarlos con eso. Y se refería precisamente a la vida, a cómo nosotros enfrentamos la vida. Enfrentamos la vida pensando en que en cualquier momento compramos el boleto de regreso, en cualquier momento nos devolvemos a hacer lo que ya no queremos hacer. Por ejemplo, cuando la gente se casa, dice, no, es muy fácil, me divorcio y ya está, me descaso, dejo de estar casado y listo, ahí se acabó todo. Cuando la gente dice, bueno, voy a aceptar ese trabajo, pero voy a probar a ver si funciona, y si no funciona, renuncio. Tenemos esa mentalidad que podemos retroceder, pero en Cristo no podemos retroceder. En la vida el ser humano no debería vivirse programando constantemente para volverse, para retroceder. Decía esta frase, imagínese lo que es leer un libro donde no exista la opción de volver la página anterior. Usted está leyendo la Biblia
y se encuentra algo bonito aquí, algo interesante, lee la segunda página y dice, pero ¿cómo era que decía aquí atrás? ¿Y qué hace? Vuelve la página. En la vida no existe eso. No podemos volver la página, no podemos volver atrás. Así que si nosotros entendiéramos esto, si leyéramos un libro pensando que no podemos devolverlo, ¿con cuánta intensidad y atención leeríamos ese libro? Igual es la vida, hermanos. No hay opción de volver atrás. Sigamos con Cristo, que es nuestra única opción. Y cuando nos enfrentemos a esa encrucijada con respecto a lo que el mundo nos ofrece, a la presión que tenemos, a lo que la gente dice de nosotros, recuerde esto, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, porque el Señor nos tiene a todos para grandes cosas. Lo único que tenemos que hacer es creer en su promesa y seguir hacia adelante. Así que en esta mañana yo quiero bendecirlos y quiero darle gracias al Señor porque nos dio la posibilidad de poder compartir su palabra. A los costarricenses, feliz independencia, feliz aniversario 201 de la independencia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde. Y que estemos preparados para la venida de Cristo, que Cristo viene pronto. Vamos a orar y decirle: Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros todos los días, porque nos has permitido vivir en una patria hermosa, donde disfrutamos de mucha paz, donde no tenemos ejército, donde podemos todos los días levantarnos, donde podemos opinar, donde podemos decir muchas cosas. Y tú, Señor, eres quien has permitido este momento. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, nos des a nosotros la capacidad y la sabiduría para poder entender lo que tu palabra realmente significa y debería aplicarse a nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Que Dios les bendiga.